Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestra querida audiencia de nuestra página de Facebook que a esta hora nos acompaña. Esperamos tener un rato muy agradable con todos ustedes, muy desde lo que somos, muy desde lo que el colegio es, pero también con una invitada muy especial el día de hoy. Ya le daré un poco la palabra para que nos cuente y se presente, claro está. Agradecerles por su presencia, agradecerles por apoyarnos, digamos, en estos espacios que a la vez están un poco por fuera de lo académico, pero que impactan, claro está, la vida de nuestra comunidad. Todos los jueves a las 4 de la tarde, un espacio para fortalecer estas dinámicas comunicativas, nuestra herramienta pues del podcast. Nos pueden buscar por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast y disfrutar de todos estos temas que traemos, que creemos que nos compete, digamos, como comunidad educativa, poner sobre la mesa, ahondar en ellos y claro, desde un perfil muy de lo que el proyecto del Colegio Montemorel también es. Entonces, te doy la bienvenida, Marcela, en este momento a este directo, a este podcast y adelante, tienes la palabra para contarnos un poquito de ti. Bueno, muy buenas tardes, Dieguito. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí acompañándoles una vez más. Bueno, yo soy coach espiritual transpersonal, soy fisioterapeuta de profesión. Luego me especialicé en coaching espiritual transpersonal. Tengo una empresa dedicada al desarrollo de conciencia, de acompañar personas y organizaciones en este proceso de crecer y desarrollarnos interiormente, que se llama My Angel Life. Llevo también 6 años trabajando con una fundación turca en un voluntariado de conciencia también, de expansión de conciencia. Y pues ante todo soy mamá y soy mamá Montemorel desde hace 10 años. Y desde hace 10 años estoy enamoradísima del proyecto educativo, del enfoque humanista que tiene el colegio, porque ha hecho un link perfecto con lo que nosotros buscábamos como papás de Cielti, que ya está en grado 9, ya está casi lista para pasar a su nueva etapa universitaria. Toda una vida en el Montemorel de Cielti, Sí, ¿no? sí, toda una vida, desde preescolar y feliz. Listo, Marce. Pues muchísimas gracias por esa introducción. Y bueno, pues ya que el tiempo es corto y queremos aprovecharlo muy bien, pues entremos en materias. Pero antes quisiera invitar pues a todas las personas que nos están acompañando en este momento aquí en nuestra página de Facebook, estar muy activos, muy atentos ahí en el chat, porque en la medida en que también podamos compartir con ustedes en 2 vías, pues también nuestra charla pues se verá enriquecida, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy, niños felices y personas conscientes. Cómo acompañar el desarrollo humano de nuestros hijos desde ese rol de mamá, ese rol de papá. También si nos están escuchando en este momento maestros, maestras, creo que hay temas que también pueden tocar esa área pedagógica bastante. Entonces, bueno, cuando se habla de desarrollo humano, Marcela, se hablan también, podríamos pensar también en algunos sinónimos. Se habla de trabajo interno, de desarrollo interno, de trabajarme como persona. Y claro está, y a veces lo hablamos nosotros dentro del colegio. Para nosotros en el Colegio Montemorel es natural hablar de esta terminología, pero seguramente hay personas que nos están escuchando en este momento que no tienen de pronto ese lenguaje o no están tan familiarizados con estos términos. Entonces quisiera invitarte, Marcela, a que podamos a través de este espacio contarle un poco a las personas. Cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de trabajo interno, ¿de qué estamos hablando? Como diríamos coloquialmente, ¿eso con qué se come? Muy bien. Bueno, pues para explicarte o para explicarles qué es el trabajo interior o el desarrollo interno, los voy a invitar a un ejercicio chiquito. Y el ejercicio es que ahí donde están, cierren sus ojos
y empiecen a hacerse una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué tengo en mi interior? Mírense hacia adentro y pregúntense qué hay allí, qué es lo que estoy viendo que hay allí adentro. Chequen, hagan un inventario de lo que encuentran, qué hay en ese interior. Otra forma de preguntarnos es ¿de qué estoy hecho? Y ahora abran los ojos, si tienen un papelito y un lápiz por ahí al lado, si quieren escribir en el chat qué encontraron, pues los invito a que escriban en el chat. ¿Qué fue lo que encontraron en el chat, claro. Muy bien. Por ejemplo, tú, Dieguito, ¿qué encontraste allá adentro? Yo encontré como una mezcla, y es un poquito una mezcla rara. Encontré como una mezcla de calma, pero también de emoción por este momento y este espacio de estar aquí en vivo en este momento. Ok, muy bien. Muy bien, y cuéntame lo que van escribiendo en el chat porque no tengo acceso a él. Sí, hay aquí, unos comentarios ya. Aquí vamos pendientes, que nos acompañen. Un saludo para Curara, para Consuelo, para Miriam. Ya tenemos 18 personas en el vivo, un buen número para empezar. Damos la bienvenida también a Zaret, que nos dice, encontró felicidad allá adentro. Okay. Muy bien. Muy bien. Y así como Dieguito y así como Zaret, si quieren sigan escribiendo sus respuestas, ¿qué fue lo que encontraron allá adentro? Nos damos cuenta que la respuesta puede ser absolutamente variada. Hay quienes encontramos órganos, encontramos sistemas, porque nos dimos cuenta que teníamos un riñón, un pulmón, un corazón. Hay quienes encontramos, como el caso de Zaret y el caso de Dieguito, emociones, calma, felicidad. Hay de pronto otros que encontramos pensamientos, miedos, dolores, sueños, y fíjense que justamente el trabajo interior tiene que ver con empezar a establecer qué es lo que tengo adentro, porque no puedo trabajar nada que no sepa qué es, que no lo pueda tangibilizar de alguna manera o aterrizar. Y cada respuesta es absolutamente respetable y válida. Entonces, quienes al vernos hacia adentro lo que vemos es órganos, células, sistemas, muy desde la parte física, pues seguramente el trabajo interno va a estar orientado a cosas como el autocuidado, el ejercicio, la alimentación consciente, el sueño consciente, el descanso responsable. Pero quienes, además de saber que tenemos un cuerpo físico, empezamos a darnos cuenta que también tenemos un cuerpo emocional, como en el caso de Zaret y de Dieguito, pues entonces empezamos a darnos cuenta que el trabajo interior puede ir un poquito más allá y tiene que ver también con ser observador de esas emociones, dejarlas fluir, dejarlas estar, comprender para qué soy un cuerpo emocional, aprender a equilibrarlas, aprender a encontrar ese centro, esa paz. Pero si además de que somos un cuerpo físico, reconocemos un cuerpo emocional, también nos reconocemos como un cuerpo mental, entonces aquí el trabajo interno se hace mayor también porque podemos empezar a trabajar con qué es lo que estamos pensando, qué pensamos de nosotros mismos, qué pensamos de nuestro entorno, qué creencias, qué condicionamientos, qué paradigmas hay allá adentro, qué cosas nos traban o nos bloquean desde la mente para avanzar, y obviamente ahí empieza también otra forma de trabajo interno. Y en última medida, cuando nos damos cuenta de que no solamente somos un cuerpo físico, sino también emocional, mental, y ahora le damos ese trasfondo espiritual para quienes entendemos que también somos, o que más bien somos un espíritu viviendo una experiencia humana, pues allí empieza también otra forma de trabajo interno que tiene que ver más con hacernos conscientes que somos esa energía en movimiento, que tiene una dínamo o un motor que es nuestro cerebro, que tiene 7 centros o chakras, a lo largo de nuestra columna vertebral, a partir de la cual toda esa energía se mueve, y esa energía es la que conecta las emociones, y a partir de esa energía es que pensamos. Y entonces, en ese orden de ideas, todo el trabajo interno, ese trabajo interior, depende de lo que nosotros vamos concibiendo que tenemos adentro. Entonces, determinamos primero lo que hay adentro, y con eso que está adentro decidimos trabajar. ¿Y qué es trabajar? Pues es empezar a hacer algo con eso que encontramos allá adentro.
Y ahí me encanta a mí hacer analogías. Voy a hacer una analogía y es como si tú estás viéndote adentro como si fuese tu casa. Uh-huh. Llegas a tu casa, le echas un vistazo y encuentras que hay lugares súper desordenados, hay lugares muy organizados. Si hace rato no le haces un buen aseo, pues apenas pueden haber telarañas, ratones, cosas prestadas, cosas que no son tuyas. ¿Sí? Puede cosas asustar un poco también. Ajá, exactamente, puede incluso hasta asustar. ¿Y el trabajo interno de qué se trata? Justamente de organizar la casa, de empezar a mirar qué hay, con qué me quedo, qué saco, en dónde pongo lo que tengo, para qué me sirve, si no me sirve, qué voy a hacer con ello. Y ese es el proceso que muchos hemos escuchado, que son todos los autos: autoconocimiento, autoestima, autovaloración, autoconcepto, autoimagen, que es toda esa relación conmigo mismo. Y pues ¿para qué? ¿Para qué puede ser eso? Escríbanme ustedes ahí en el chat también si quieren. ¿Para qué organizamos la casa? Adelante, damos la bienvenida a Clarita, Sonia, Diana. ¿Para qué creen que ponemos en orden la casa? ¿Para qué ese trabajo interno que hemos denominado aquí con ayuda de Marce? Pues bueno, Marcela, nos ayudas y nos dibujas un panorama súper amplio, creo, de cosas que son muy cotidianas a la vez, ¿no? A veces pensamos que cuando hablamos de trabajo interno, hablamos de cosas como a veces como muy por allá orientales, y de pronto el señor por allá trepado en el último pico del Himalaya, y tenemos un poco a veces ese prejuicio o esa falsa idea, pero con la ayuda de Marcela y también de esa manera o también de la manera en que lo hemos hablado en el colegio y lo hablamos todos los días con nuestros estudiantes, se trata de un trabajo en muchas dimensiones y que a la larga me ayudan, como decimos en el Monte Morel, a ser mejores seres humanos, a trabajar mis pensamientos, trabajar mis emociones, trabajar mi dimensión interpersonal, ¿no? Como mi encuentro con el otro, mi encuentro conmigo mismo, todos los autos que tú nos comentabas. Por aquí nos dicen en el chat, Miriam dice, para sentirme tranquila. Sonia nos dice, para poder tener claro lo que tenemos y el lugar que esto ocupa. Nos dice Diana, para traer buena aura y vibraciones. ¿Cómo ves esas? Muy bien, excelente. Y yo les sumaría o lo organizaría en 3 puntos, reuniendo lo que acaban de decir. Ajá. Y el primero justamente es observar, reconocerme en un punto de partida. Cada vez que yo me despierto, siempre estoy en un punto de partida, desde mi emoción, desde mi pensamiento, desde mi espíritu estoy en un punto de partida. Cuando yo lo observo y me doy cuenta cuál es ese punto, pues ahí puedo saber qué puedo transformar. Porque obviamente no es quedarme observando, sí, estoy triste, entonces quedémonos tristes, ¿por qué? Porque estoy triste, ¿sí? Sino que el objetivo es podernos transformar. Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano tiene la capacidad de aprender, de desaprender y de reaprender. Y esa es la invitación. La invitación es a desarrollarnos. No solo observarnos para el segundo paso, que es desarrollarnos o transformarnos. ¿Y como para qué nos desarrollamos y nos transformamos? Para el tercer paso, que es justamente avanzar. ¿Avanzar en qué? Con respecto al punto de partida. Algunos decimos avanzar en nivel de evolución, algunos decimos avanzar en nivel de conciencia, pero simplemente es que yo pueda ser mejor ser humano, como bien lo dice el colegio y bien lo repetiste ahora, ¿sí? Poderme comparar conmigo mismo, porque la tarea es conmigo mismo, y decir cómo estaba en mi punto A y a través de esa transformación consciente, cómo llegué al punto B. Así es. Algo en lo que entonces empiezo a pensar y trayendo y aprovechando la analogía que pusiste, porque también me encantan, de esta analogía, ¿no? De nuestra casita y de tener la casa arreglada, de trabajar en mi casa, de estar atento qué pasa allá dentro de mi casa. Pues lo siguiente que uno podría pensar es, bueno, estoy en mi casa, eso me produce bienestar, pero también, claro, como en cualquier ciudad, en cualquier población, existen los vecinos.
Yo salgo de mi casa y enseguida me puedo encontrar a alguien que vive aquí a mi lado, al frente vive otra persona, y hay unos vecinos muy particulares que son bastante especiales también, y son nuestros hijos, nuestras hijas, que son unos vecinos, por decirlo así, súper cercanos. Todo el tiempo pues estamos conviviendo todo el tiempo con ellos, con ellas. Y claro, yo puedo imaginar entonces que ese poner en orden mi casa tiene alguna repercusión y alguna relación con ese otro vecino, y vamos a ponerlo hoy por nuestro tema, vamos a ponerlo en específico con nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Qué relación crees o qué nos puedes compartir de que tiene ese trabajo interno en mis relaciones con mi hijo, con mi hija? Claro, tiene toda la relación. Primero, porque cuando yo trabajo en mi interior, desarrollo esas habilidades intrapersonales conmigo mismo. Y en la medida en que yo me nutro y trabajo conmigo mismo, cuando salgo a mi entorno, pues puedo poner al servicio esas habilidades, y ya no se vuelven habilidades solo intrapersonales, sino interpersonales. Si yo parto de la idea de que mi hijo, al igual que yo, tiene un cuerpo, tiene una emocionalidad, tiene una mente y tiene un espíritu, ¿sí?, como yo, pero particular a él, que lo define como otro, como un genuino otro, pues entonces yo empiezo a aprovechar eso que he aprendido a trabajar conmigo mismo, a ponerlo al servicio de la misma relación. Y aquí lo primero que prima, valga la redundancia, es el ejemplo. Yo no puedo pretender exigirle trabajo interno a mi hijo solo porque lo tengo en el Colegio Montemorel, donde hay un enfoque humanista y un trabajo de desarrollo interno, si él no ha visto que yo trabajo en mi interior. Porque eso se percibe. Y aquí me permito citar esta frase de Emerson que me encanta y la voy a leer literal. Dice: tus acciones hablan tan alto que no puedo oír lo que estás diciendo. Y eso es lo que nos dicen nuestros hijos, ¿sí? Sí. Deja de hablar tanta carreta, así no lo piensan, porque tú me estás diciendo vete al cuarto a reflexionar, no respondas tan reactivamente cuando yo te estoy viendo hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades intrapersonales que me genera ese trabajo de desarrollo interno? Son muchísimas. Hoy voy a citarles 5, las que considero que son más relevantes. La primera, la escucha activa. ¿Por qué? Porque si yo me aprendo a escuchar, así como hicimos el ejercicio del principio, a ver qué es lo que hay adentro, qué es lo que estoy sintiendo, qué me estoy diciendo de mí mismo, así mismo me queda mucho más fácil ir a escuchar a mi hijo y enseñarle a que él también se escuche. Uno, escucha activa. El segundo es el liderazgo. Por lo mismo, si mi hijo siente y ve que con mis actos yo en realidad soy líder de mi propia vida, que es otra frase contundente del Colegio Montemorel, ¿sí? Él inmediatamente va a aprender a ser también líder de su propia vida. Y eso va a transformar o a apoyar la autonomía, la responsabilidad, el criterio propio, el que no ande ya a los 18, 20 años, porque sé que aquí también hay hijos ya grandes, diciendo lo que diga mi mamá, espere, le pregunto a mi papá, o lo que diga mi amigo, ¿sí? Entonces ese autoliderazgo genera que podamos también trabajar en nuestros hijos y que ellos vean y trabajen su propio liderazgo. El tercero, la empatía. Y la empatía para mí, aunque tiene muchas definiciones, reúne 3 aspectos importantes: tolerancia, amor y aceptación. Y obviamente si yo estoy trabajando eso en mí, pues la pregunta sería: ¿qué tan fácil llego a tolerar, por ejemplo, mis errores, a tolerar mis desaciertos, mis debilidades, para luego poderme poner en los zapatos de mi hijo y decir, ok, tú también tienes derecho a equivocarte porque yo me he equivocado. Yo sé lo que se siente equivocarse. Estás en un proceso porque yo también he estado en un proceso. Y no desde ese otro punto de vista dictatorial, en donde más bien yo digo, sé empático. Es que ¿por qué no comprendes a tu mamá? ¿Por qué no comprendes a tu hermano? Cuando ven que yo no lo estoy haciendo.
Entonces vamos, escucha activa, liderazgo, empatía. Otra súper importante es la capacidad de introspección, la capacidad de irnos hacia adentro, de sentirnos, de pensarnos, de activar esa intuición que tenemos por allá tan olvidada, esas percepciones que muchas veces las sentimos incluso, pero no les hacemos caso. Y todo esto ¿para qué? Pues para no darle más fuerza al ruido externo. Muchas veces nos quejamos de nuestros hijos, más cuando están en esta etapa pubertad, adolescencia, pero porque le hace tanto caso a los amigos, pero porque hace todo lo que dicen las redes sociales. Claro, porque no hemos enseñado a que vayan hacia adentro y saquen sus propias conclusiones, ¿sí? Vuelvo y repito, es muy fácil decir vaya al cuarto y haga la reflexión, pero ¿cuántas veces nos ven a nosotros haciendo ejercicios de trabajo y decir, oye, reflexioné sobre esto, ¿qué pasó? Y encontré esto, esto y esto. Y por último, aunque les digo que hay muchísimos, por último está la coherencia. Y justamente es el que ellos puedan trabajar con esa alineación de lo que soy, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Cuando yo trabajo en mi coherencia, sí tengo autoridad para exigir coherencia a mis hijos. Y bueno, estas son como las 5 principales, pero hay muchas: la humildad, la compasión, la autoconfianza, y nos quedaríamos aquí hablando de todas las habilidades que podemos desarrollar intrapersonalmente para luego traducirlas en la relación con nuestros hijos. Queda súper clara como esa relación de lo intrapersonal y lo interpersonal, ¿no? Y le da mucho más sentido a ese propósito de ese trabajo interno. Muchas veces entonces se cree que cuando hablamos de trabajo interno hablamos de temas que su merced por allá trabaja bien adentro y que eso no influye afuera, o una de las visiones más comunes, por decirlo así, hoy en día, y es que soy víctima como del mundo que me rodea, ¿no? Como que todo está sucediendo afuera, todo está, y eso no tiene ninguna relación quizás con lo que estoy viviendo adentro o con lo que estoy trabajando internamente. De ahí que en nuestros espacios de desarrollo humano con nuestros estudiantes, como que hoy, precisamente hoy, hacía hoy una pregunta en nuestro espacio de relajación de la mañana, una pregunta que quizás muchos pueden pasar incluso una vida entera sin hacerse, y es: ¿cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Cómo amanecí hoy? Nos enseñan mucho, claro, desde la cordialidad, hacer ese tipo de preguntas a los demás, ¿no? Pero como lo decíamos, si organizamos un poquito esa casa interna, podemos, claro, fortalecer muchísimas dinámicas, como tú lo dijiste, en la relación con nuestros hijos. Claro, desde la mente occidental a veces necesitamos o nos gusta, y lo mencionábamos en un podcast anterior, nos gusta un poquito el tema como de los tips, ¿no? Como de las técnicas o de esos pasos que yo como padre, yo como madre podría trabajar o podría ejecutar o accionar para que ese desarrollo interno, ya que hablamos de lo útil y lo valioso que es, para poder fortalecer ese desarrollo interno en nuestros hijos. ¿Qué podríamos implementar en ese sentido, Marcia? Bueno, pues desde herramientas, técnicas y actividades hay cuantas. Claro. Podamos imaginarnos, ¿no? Y desde todos los tópicos, justamente desde la parte corporal, desde la parte emocional, mental, hay muchísimas herramientas, tipo lo que practican nuestros hijos en el colegio: yoga, kung fu, qigong, relajación, mindfulness, danza consciente, respiración consciente, alimentación consciente, pero quiero aclararles que estos son herramientas, ¿sí? Más yo puedo incluso estar llevando a cabo esas herramientas y no tener la capacidad de interiorizarlas para volverlas una acción. Eso es súper importante. No sé si de pronto les ha pasado, ¿sí? Que incluso cuando empiezan a hacer prácticas como estas, y entonces de pronto sus hijos los ven: uy, mi mamá está meditando todas las mañanas.
y a la media hora hay un conflicto y la mamá se alborota y se le paran los pelos de punta y dice, ¿cómo para qué le sirvió la meditación a mi mamá? ¿Sí? Y eso es ahí empieza el tema, el último tema que vimos ahora, que fue la coherencia, ¿cierto? Yo tengo que llevar las acciones que haga, sea cuales sean, a una acción consciente que en realidad me traiga resultados diferentes, tendientes a la paz, a la armonía, a la felicidad. Entonces, bueno, hoy, más allá de las herramientas, porque herramientas hay muchísimas y la idea es que cada uno también vaya encontrando las que le hacen más sentido, sí les traigo unos tips generales que son los que yo he encontrado ya en la práctica, pues como coach y como mamá. Espero que nos alcance el tiempo para escribirlos todos, o para describirlos todos más bien. Sí. Y todos son cambiando una cosa por otra. Entonces, el primero es, cambiemos la cantaleta, la sermoneadera, por 3 cosas: la pregunta, el silencio y la escucha. Primero, invitarse a escuchar a sí mismo, ya dijimos ahora, la escucha activa, poder conectarse con su emoción, pero sobre todo darle espacio a nuestros hijos también, antes de darle la cantaleta del por qué hicieron lo que hicieron. Invitarlos a preguntarse o preguntarles directamente, en vez de por qué, por ejemplo, ¿para qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el por qué busca siempre una razón, busca una justificación, mientras que el para qué es más propositivo, por ejemplo. El para qué es dame la razón, ¿sí? Dame el objetivo de que te has quedado hasta las 2 de la mañana viendo Netflix y hoy estés muerto de sueño y no te quieras levantar. Dame el para qué, no dame el por qué. El por qué es sencillo, porque quise, porque estaba buenísima la película, pero ahí para el ejercicio. Mientras que el para qué, ¿sí? Y obviamente da pie a toda la cantaleta. Mientras que el para qué, primero lo saca de base, porque no están acostumbrados a que les preguntemos para qué. Y segundo, los lleva más a la reflexión. Entonces, preguntar, quedarse callado y darles el tiempo para que respondan, para que piensen y reflexionen, y luego escuchar atentamente lo que dicen, porque muchas veces también preguntamos, pero nos importa 5 lo que responde. Nosotros ya tenemos igual la cantaleta y la sermoneadera en la cabeza. Entonces, ese es el primer tip. La pregunta, disculpa ahí. Dime. La pregunta siento que es, y lo hemos hablado también con nuestros profes, es una herramienta maravillosa ahí para generar conciencia. Sabemos que necesitamos seres conscientes en este planeta, nuestra sociedad necesita personas conscientes, pero a veces creemos que es algo casi que genético, ¿no? Ay, es que allá va un inconsciente, o es que deberían ser más conscientes, y no sabemos que es un músculo. Y como padres en casa podemos fortalecer ese músculo un montón a través de esa pregunta. Y en eso me ha encantado la agenda, por ejemplo, del colegio, que todos los días en la parte de abajo hay una pregunta. Hay una pregunta clave, ¿sí? Que a mí hasta me encanta hacérmelas. ¿Sí? Porque pues nos invitan justamente a ver hacia adentro. Entonces ese es el primer tip, cambiar la cantaleta por pregunta, silencio y escucha activa, ¿vale? La segunda es, cambien, es mi invitación obviamente, respeto todos los puntos de vista, pero cambien el término obedecer por el término hacer en conciencia. Obedecer tal vez es como nos formaron a nosotros los papás, nuestras generaciones y más atrás, ¿sí? Haga caso. Y haga caso es, no piense, ¿sí? Hágalo de esta manera, siga estas instrucciones. Y ojo, no estoy diciendo que los hijos no tienen que seguir instrucciones, que no pueden dejarse acompañar, que no es nuestro deber acompañarlos y mostrarles los casos, pero ¿qué tal si en vez de exigirles solo obediencia porque sí, les damos la posibilidad de que comprendan por qué para nosotros es importante, por qué creemos que es valioso que hagan lo que les estamos instruyendo que hagan? Que ellos desde la conciencia, ¿sí?, puedan hacer su propio raciocinio y su propia lógica. Es que aquí, por un ejemplo, de la limpieza de la casa, ¿sí?, es que aquí todos tienen que hacer, ¿por qué? Porque yo dije. ¿Y por qué? Porque soy el papá o la mamá.
Mientras que podemos abrir un entorno de conciencia en donde digamos, ¿cómo nos gusta vivir? Bien, con todo limpio o todo sucio, limpio. Ok, entonces en conciencia y en consecuencia, ¿qué hacemos? Colaboramos entre todos. ¿Sí? Por ejemplo, entonces aquí cambiar esa mentalidad de me tiene que obedecer porque además yo soy el adulto, además yo soy el que tiene experiencia, ¿sí? Por el término de hagamos conciencia, pongámosles lógica, ¿sí? Y actuemos en consecuencia. Marce, voy a aprovechar porque nos llegó una pregunta muy interesante de Laura. Dale. Nos dice, los bebés necesitan atenciones, los niños límites y los adolescentes razones. Pero ellos, me imagino que se refiere a estos últimos, no entienden no entienden de razones. ¿Una estrategia? Ok, muy bien. Gracias, Laurita. Yo pienso que no las entienden porque no hemos entrenado el músculo para que las entiendan. Justamente es parte de lo que decía ahora Diego, ¿sí? No es de la noche a la mañana porque cambió de edad, porque cambió de estado, menos porque porque su estado hormonal está alborotadísimo, que tenemos que exigirle otras cosas o que esperamos que ellos tengan otras cosas. Los chicos cada vez generan además más cuestionamientos porque están más bombardeados de información. En la medida en que justamente yo cambio ese me obedecen porque me obedecen y los enseño a razonar, pues cuando son más grandes, ellos mismos van a entender las razones. Es incluso mejor porque van a copiar más nuestras razones, porque vamos en la misma línea, ¿sí? Entonces es un músculo que hay que fortalecer, el ejercicio de razonar. Yo añadiría ahí un tema, y es que puede que los adolescentes necesiten o exijan mucho más puntualmente esas razones, pero eso no quiere decir que los niños en edades tempranas también lo necesiten. Claro. Yo a un niño, efectivamente, trayendo aquí la palabra que puso Laura, un niño necesita límites, es claro, los adolescentes también. Los niños necesitan límites, pero yo puedo entrenar desde pequeños a escuchar las razones que hay detrás de esos límites. No es el límite por el límite autoritario, sino que puedan entender que detrás de ese límite hay una razón. Si ellos me escuchan mis razones, pueden entender más fácilmente desde pequeños las razones y claro, puede que dada la adolescencia ellos puedan argumentar más directamente o decir no estoy de acuerdo con esa razón. Bueno, entonces te escucho también, te escucho y argumentemos razones también. Sí, y además hay que preguntarnos también qué tan sensibles somos nosotros mismos a escuchar las razones de otros. Exactamente. Porque ahí está la clave. Un hijo terco, mire al papá o a la mamá qué tan flexibles son en los criterios, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Muy bien, vamos con el tercer tip, y el tercer tip es cambiar ese ejercicio de culpar o de victimizar a mis hijos, o victimizarme y culparme yo, por simplemente ver la responsabilidad, darle alcance en términos de responsabilidad. Estamos acostumbrados, incluso me imagino que a muchos nos pasó y lo hemos tal vez repetido, que desde que éramos chiquitos íbamos de pronto corriendo por la casa, nos pegábamos con la pared porque no la vimos, nos pegamos un totazo, caímos al suelo llorando y la mamá coge la pared a golpes y le dice: tonta pared, ¿por qué le pegó al niño? Mire cómo está llorando por su culpa, tonta nene. Entonces desde muy chiquitos estamos sacando nuestra responsabilidad y la estamos llevando al término de víctimas, pobrecito yo, culpable, muy malo yo. Y de esa manera se nos pasan situaciones riquísimas donde podríamos sacar mucho aprendizaje, pero terminamos exculpándonos. O lo que tú decías, Dieguito, ahora, vemos que la vida nos pasa y nosotros somos víctimas de la vida. Así es. Y no asumimos, nos hacemos cargo de nuestras decisiones y nuestras acciones. Tal vez si en ese momento del golpe le hubiéramos dicho, no tonta pared, sino mira, es que tienes que tener atención, inmediatamente el niño dice, ok, yo fui responsable de este accidente que tuve. Y de esa manera empieza a construir luego sus demás ejercicios de responsabilidad. Súper importante, de acuerdo. Muy bien. Ok, otro tip es cambiar la represión
por la reflexión. Y esto es poder llevar justamente cada situación en la que a veces siento que esos límites que yo puse, que me los rompieron, me los vulneraron, es que aquí no sirve lo que yo digo, es que lo que yo digo no vale para nada, ustedes se pasan por la corbata, como es que dicen, todo lo que se dice. Y entonces llega el castigo. Y como no lo hicieron, entonces venga, sanción, castigo, restricción y demás. Y nos perdemos también la partecita de la reflexión. Parte de lo que tú decías ahora. ¿Para qué era ese límite? ¿Para qué era esa norma? ¿Para qué era esa regla? ¿Qué pasa más allá? Y entramos también en el tema de acción y reacción, ¿no? Todo lo que yo hago tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, en vez de que la consecuencia sea, entonces te quito el celular, y el chino por allá ya consiguió un celular prestado a un amigo y el papá convencidísimo que el chino está sin celular castigado, ¿sí? Pues más bien, ten el celular, pero sé responsable. Y respeta lo que hemos acordado. Esto es otro punto súper importante y es hacer acuerdos en común. Claro, construirlos. Incluso desde chiquitos, tampoco tenemos que esperar que ellos sean grandes para que puedan opinar. Ustedes no se imaginan la riqueza que hay en la sabiduría de los niños. Si la empezamos a despertar desde temprano, pues vamos a tener muchas más posibilidades de enriquecer y construir familia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí por ahí, Dieguito? No del tema, pero llegó una pregunta que quizás podamos abordar y nos dice una de nuestras mamás, Montemorel. ¿Cómo entender su lenguaje? Hablando de los adolescentes. A mí me parece que entre ellos se tratan feo. ¿Cómo entender eso? Sí, yo pienso que todos hemos pasado por lo mismo. Siento que nuestros papás también consideraban que nosotros nos hablábamos diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a hablarse. Cada vez se flexibiliza más el lenguaje, cada vez se vuelven más, en ciertos ámbitos, irrespetuosos en el trato desde nuestro punto de vista. Pero si vamos al interior de ellos, para ellos son palabras coloquiales, son palabras normales, podríamos decir, ¿sí? En donde sienten que no se están faltando al respeto. Obviamente no quiere decir que eso haga la norma y que así tenga que ser y que no puedan mejorar. Pienso que aquí justamente el tema es la reflexión, y la reflexión puntualmente de algo que se trabaja muy en el interior, y es el poder de la palabra. ¿Cuál es la trascendencia que de verdad tiene mi palabra cuando la emito? Las palabras son frecuencias, son energía que se convierten en acción. Entonces, ¿cuál es el alcance de ello? Si desde pequeñitos nosotros les enseñamos esto y hacemos énfasis en la impecabilidad de nuestras palabras, si tal vez sean los bichos raros, tal vez en algún momento ellos adoptan también esas jergas para no sentirse excluidos. Acuérdense que en estas etapas es súper importante para ellos sentirse del clan, sentirse pertenecientes. Entonces, si les trabajamos ambas cosas, por un lado el poder de la palabra, por otro lado esa autonomía de ser diferente más no sentirse o creerse excluido por ello, pues que es parte de la autoestima y la autoconfianza, pues va a ser una buena mezcla para que puedan empezar a cambiar su jerga, si es que lo hacen desde la mala intención y el maltrato, ¿no? Que es otro tema. Así es, Marce. El tiempo se nos está agotando. ¿Podríamos entonces botar un último tip, Marce? Vale, a ver, voy a escoger de estos cuatro. Sí, escoge así el top, el que va a dejar loca a nuestra audiencia, como uff. Vale, creo que es y es cambiar el vivir en automático por vivir con propósito. Y es que estamos a la tarea de encontrar siempre las razones por las cuales valga la pena, como digo yo, valga la dicha, levantarse todos los días. A veces nosotros estamos viviendo tan automático que no nos damos cuenta que nuestros hijos son robotcitos que están creándose y criándose igualitos a nosotros.
se levantan como robots, se entran al baño dormidos, salen del baño muy bañaditos, se cambian, se ponen a estudiar y toda la vida se pasa automáticamente. Entonces la invitación aquí es el trabajo interior de empezar a buscar eso que nos puede sacar de ese estado robótico y automático para que podamos darle sentido a la vida. Cuando nosotros le damos sentido a nuestra vida, enfocamos a nuestros hijos a que vivan también con propósito, que vivan con sentido, no siguiendo parámetros sociales, estándares de esta carrera, esta profesión, esta forma de ser, sino que puedan buscar dentro de sí eso que los mueve y que los hace auténticos. Ese sería como el último. Super, Marce, muchísimas gracias. Creo que el panorama pues nos queda mucho más claro. Esperamos que para nuestra audiencia pues haya sido una sesión muy enriquecedora. Yo disfruté un montón este espacio contigo. Sé que muchas de las personas que nos están acompañando lo encontraron especialmente fructífero, enriquecedor. Muchas veces cuando pensamos, y creo que es un pensamiento muy natural del ser padre y el ser madre, del bienestar, ¿no? Del bienestar de mi hijo, de mi hija, de su futuro también, de su proyección como persona, de su desarrollo como persona. A veces es muy típico que en muchos colegios o en el tema como de la educación nos enfoquemos demasiado, creo yo, en toda esa parte que nosotros en el colegio llamamos conocimiento externo, ¿no? Entonces las competencias académicas, que si habla cuántos idiomas, que si sacó el puntaje, que cuál es el promedio, etcétera. Y la apuesta del Montemorel es un tanto particular en ese sentido. Y no es que descuidemos, claro está, esas señales externas, pero sabemos de dónde pueden venir mucho más naturalmente, y es con el fortalecimiento de la persona y con el cultivo también de esa dimensión interna. Y Marcela en la primera parte nos habló claramente de todo un panorama que consiste en ese trabajo de nosotros de muchas dimensiones, la mental, la emocional, la afectiva, que si eso está fuerte, lo otro va a florecer pues de una manera muy efectiva, incluso mucho más efectiva que si estamos diciéndole no, o sea, tienes que sacarme esta nota, o tienes que ganar este premio, o tienes que pasar en tal universidad y eso es lo que importa porque así te vas a ganar un lugar en la vida. No, si fortalecemos ese ser interno, si fortalecemos esa persona, hay un montón impresionante. Es que no nos alcanzaba el tiempo realmente para compartir todas las competencias y todas las cosas que surgen de ese trabajo interno y de esa fortaleza interna. Entonces, invitarlos y agradecerles, invitarlos a nuestra siguiente sesión dentro de 8 días en estos podcasts de las 4 de la tarde, los jueves. Y agradecerles su presencia, la participación en el chat. Por aquí ya nos llegan como mensajes de despedida, Eliana, de agradecimiento, Ingrid, Miriam, que gracias Claudia por darnos luz en este camino. Eres un excelente ser humano. Cilia, muy interesante el tema. Dice Consuelo, creo importante empezar por darle sentido a la vida amándonos y respetándonos a nosotros mismos. En fin, interacciones muy interesantes y muy constructivas y muy agarraditas de la mano al tema que queríamos trabajar hoy, Marce. ¿Cómo te sientes ahí ya para cerrar? Feliz. Feliz con creo que la misión cumplida. Es lo que tú dices, trabajando desde el ser, el resto que son hacer, saber y tener, llegan como tienen que llegar. Y hay más posibilidad de realización personal si trabajas desde adentro, así empiezas a responder a las exigencias del externo, olvidándote de quién eres. Exactamente, Marce. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos y una vez más, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Despidámonos. Vale, muchísimas gracias. Vale. Chao. Hasta la próxima.